Muy bien, hoy tenemos un programa, yo diría que bastante interesante. Si usted es descendiente de españoles, si quiere hacerse ciudadano español, si ya empezó sus trámites para hacerse ciudadano español, está enredado como tantas personas que yo conozco, pues aquí traemos y vamos a conversar con el doctor Ariel Fraga, que es un abogado de origen cubano, pero es un abogado español y que ha dado una charla que me ha dicho todo el mundo que tuvo bastante asistencia en Miami para tratar de ayudar a quienes intenten de alguna manera pues a acogerse a la ley de la memoria histórica u otras leyes que existan o no para hacerse ciudadano español. Doctor Ariel, muchísimas gracias por estar a ustedes por en el espejo, ¿no? Qué bien. Interesante, ¿no? Todo el mundo haciendo preguntas en la charla. Sí, sobre todo porque hay muchas personas que todavía tienen los expedientes pendientes de resolución, los expedientes de nacionalidad por ley de memoria histórica. Es importante aclarar que la ley de memoria histórica tuvo un plazo de presentación y ese plazo cerró. No existe una nueva ley de memoria histórica. O sea, nadie que no haya iniciado, vamos ahí por orden. A ver, usted que es nieto de gallegos. Sí, exacto. Nadie que no haya presentado los papeles ya puede hacerlo desde cero. Exacto, no puede. ¿Y solo existe para hacerse ciudadano español la vía de la ley de la memoria histórica? No. El Código Civil establece artículos para que los descendientes de españoles puedan hacerse españoles vía residencia, por ejemplo. ¿La ley de la memoria histórica es la misma que la ley de nietos? Exacto, es la llamada popularmente ley de nietos porque establecía dos supuestos, uno para los nietos y otro para los hijos de padre o madre que originariamente nacieron españoles. Tendía a confundir porque este segundo supuesto de la ley de memoria histórica, lo que tú tenías que acreditar era que cuando tu papá o tu mamá nacieron, donde quiera que hayan nacido, sus padres eran españoles, con lo cual se aplicaba un principio jurídico que era el del ius sanguinis, el de derecho de sangre. Si yo soy hijo de un español, aunque haya nacido en cualquier lugar del mundo, soy español. Entonces, el segundo supuesto de la ley de memoria histórica... Pero había un pequeño detalle ahí que creo recordar, que es que si cuando tú naciste, tu padre español había renunciado a la ciudadanía española, como sucedió después de la ley del 50% en Cuba, exacto, ¿no tenías derecho? No, porque ya la ley especificaba muy claramente que esta persona tenía que acreditar que el padre o la madre nacieron españoles. Y esto se probaba porque al momento del nacimiento, el padre español no podía haberse acogido a la ciudadanía cubana o venezolana o argentina. O sea, tenía que mantenerse como español. Y en el momento de nacer su hijo, le transmitió la nacionalidad española. O sea, que tú tenías que demostrar no solo que tu padre era nacido en España, sino que cuando tú naciste, cuando tu padre nació, él no había renunciado a esa ciudadanía. El abuelo, nos ponemos en la posición de que quien promueve el expediente es el nieto de ese español que emigró. Exacto. Lo que el nieto tenía que demostrar era que cuando su padre nació, en Cuba o en Argentina o en Venezuela, el abuelo, o sea, el padre de este, era español en ese momento. Ahora, cosa complicada, ¿no? Podemos hacer un poquitico de historia. Yo me interesaba por curiosidad, ¿no? Hoy por hoy están los censos en internet, uno lo puede buscar. De 1868, estamos hablando cuando empieza la guerra de independencia, a 1898, además de los 200.000 soldados españoles que se fueron a Cuba, otros 200.000 españoles peninsulares, como decía, se fueron a vivir. Estamos hablando ahí ya de una cifra importante. Importante. En 1898 y 99, que los americanos hacen un censo, es la primera vez que desciende la población por la guerra, porque hubo una epidemia, una crisis sanitaria gigantesca con la reconcentración de Weyler, etcétera, etcétera. En 100.000 habitantes descendió, pero de todas maneras, de 1.100.000 habitantes aproximadamente que había 800.000 españoles. Pero ahí pasó una cosa muy curiosa, que fue el Tratado de París. Claro. Porque el artículo 9 del Tratado de París estableció algo que decía que... El Tratado de París, para que no estén al tanto, es el que hacen los españoles
Y los norteamericanos, después de la intervención de la famosa guerra civil hispano-cubano-americana, como le llamamos nosotros, en España le llaman solo la guerra Exacto. cubana. Exacto. Lo importante es que el Tratado de París, el artículo 9 del Tratado de París, que por esto muchos descendientes de españoles no pudieron acogerse a la ley de memoria histórica o no pudieron acogerse a otros procedimientos para hacerse españoles. Lo interesante es que el artículo 9 del Tratado de París establecía Los hizo ciudadanos cubanos. Exacto. Ellos, una vez pasado un año de adquirida Cuba la independencia, tenían un año para los que permanecieron en Cuba. Claro. Para ir al consulado de España y declarar que querían conservar la nacionalidad española. Los que no lo hicieron automáticamente pasaron a ser cubanos. Evidentemente, cuando nacieron sus hijos, ya no nacieron hijos de padres españoles. Y muchos no declararon este derecho de conservación, porque además fue un año. No existe. Imaginemos el principio del siglo XX. ¿No? O sea, el año 1902, cuando surge la República. Exacto. ¿No? Aquí no había internet, evidentemente, no existía ningún sistema de comunicación ni la televisión. O sea, el que no estaba muy al tanto porque tenían comunicación con el consulado español o las oficinas, porque no había ni siquiera consulado. El consulado se abre a partir de que Cuba empieza a ser una Cuba, independiente. fíjate qué curioso, hasta 1915 siguió funcionando con la moneda española. Había también moneda francesa, se le pagaba y leyes españolas. con dólar. Y el Código Civil español. Claro, napoleónico. Exacto, total. Pero no solo eso, lo interesante es que el diario de la Marina continuó, el Tratado de París garantiza las propiedades a los españoles, incluso en detrimento de aquellos independentistas a los que se la habían quitado. Mucha gente estaba disgustada. Pero ese Moreno Fraginal, gran historiador que escribió un libro que le recomiendo a todo el mundo, se llama Cuba, España, España, Cuba, y que yo tuve la oportunidad de conocer personalmente aquí cuando llega, que después estábamos hablando de esa gran cantidad de españoles que había en 1902. De 1898 a aproximadamente casi los años 40, 800.000 españoles se fueron a vivir al país que los había derrotado técnicamente, se fueron a vivir a Cuba. O sea, estamos hablando, yo tengo toda una teoría de que por eso en el 33, cuando Batista ataca el Hotel Nacional, donde están con Sanguilía a la cabeza, la florinata de los mambises, la sociedad no reaccionó porque no había más españoles en Cuba que... Sí, y muchos que estaban en filas desertaron y se quedaron allí a vivir. Dice Moreno Fraginal también que en Cienfuegos, en el barrio La Juanita, de un barco de 200 españoles que tenían que regresar, regresaron como 40 nada más. Se quedaron a vivir en Cuba porque España... Hay que también tener en cuenta lo que era España en aquel momento. Claro. Lo que era España en aquel momento. No, con leer la generación del 98, exacto, a Sorín, Baroja, Valle Inclán, la tristeza que hay en esa literatura. El poemario refleja la realidad de esto. Yo tengo una historia muy personal. Mi padre, que crece en Cuba como un cubano. ¿Tú eres hijo de español o nieto? Yo soy nieto. Mi padre nace en Cuba de ambos padres gallegos, porque mi abuelo se casa con una gallega en Cuba. Lo interesante es que en el año 50 mi abuelo insiste a mi padre que quiero regresar al pueblo. A ver, la morriña, le dio la morriña. Exacto, ¿no? al pueblo. Y mi padre le dice, de acuerdo, papá, yo le acompaño, vamos a... ¿Qué pueblo era? Galicia, Cabanas, un pueblito de Lugo, la provincia de Lugo. Y claro, cuando mi padre llega en el año 51 a Galicia, yo me acuerdo que mi padre me contaba que era muy atrasada. Claro. No había televisión. Claro. Los indianos son los que ahora tú pasas por Galicia y ves esas casas con los hórreos modernos. Exacto. Y todo eso. Y es gente que vino de América, hizo las Américas. De hecho, mi abuelo quería quedarse. Y mi padre le dice, papá, mire, usted si quiere se queda, yo regreso. O sea, es una historia que demuestra cómo estaba España hasta bien entrado a la mitad del siglo XX. Muchos. Estamos hablando de que había una... Y por eso hacen la famosa ley del 50%, que es una ley xenófoba totalmente. Imagínate que aquí en Miami nos hagan a nosotros una ley del 50% y digan, que es lo que decía la ley, que el 50% de los empleados tenían que ser nacidos en Cuba. Entonces, y eso no sé si discriminaba a cifras, porque la bodega donde estaba
el famoso bodeguero de Tres Patines, con la mujer o con el sobrino, tenía entonces que meter a Tres Patines, que lo que hacía era robarle. Exacto. De alguna manera. Había toda una caricatura reflejada en la tremenda corte que hablaba de eso. Y muchos se hicieron entonces ciudadanos cubanos y ahí perdieron ahora sus nietos la posibilidad. Exacto, se hicieron ciudadanos cubanos porque... Estaban presionados. Entre otras cosas porque no se enteraron. Por ejemplo, con el Tratado de París muchos no se enteraron. Pero yo digo ya después, porque la ley del 50% en los años 30. Ah, no, claro, ya después se acogen a la ciudadanía cubana y en ese momento se pierde, porque en aquella época la legislación, el Código Civil español se fue transformando. Se fue transformando, sobre todo la redacción originaria de 1889, la primera modificación es el año 54. Pero a lo largo de toda la historia... Disculpa, ¿cómo tú demuestras que tu padre no se había hecho ciudadano cubano? Muy interesante. Porque... O tu abuelo, disculpa. El abuelo, sí. Porque en Cuba existió, a principios del siglo XX, se crea el Registro de Extranjeros de Cuba. En este Registro de Extranjeros de Cuba se censaron los españoles y aquellos que adquirían carta de ciudadanía cubana o carta de naturaleza se apuntaban en este registro, conforme habían adquirido carta de ciudadanía cubana. Claro. Y este registro se mantuvo durante, bueno, de hecho existe todavía el registro. Entonces tú te presentabas en el registro y dices, por favor, mire, mi abuelo se llama fulano de tal, por favor, dígame si en algún momento se registró y si en algún momento adquirió carta de ciudadanía cubana. Era un registro que mantenía... Lo que está ahí. Sí, está. Ahora, ¿cómo acceder a todo esto? ¿A dónde llamar? Vamos a una pausa y cuando regresemos, si usted es de los que empezó, como yo conozco tanto los trámites y se le enredó, porque creo que los papeles tienen que ir a La Habana y todo eso, pues aquí el doctor Ariel Fraga, ¿no?, que no es descendiente de Manuel Fraga, a lo mejor sí, no lo sé, Iribarne, el presidente de la Junta Gallega, pues nos va a explicar dónde puede...